El día de ayer terminaba hablándoles un poco acerca de las tinieblas de la luz. Les mostré en un gráfico casi infantil un esquema de cómo es el reino de las tinieblas de la luz, en fin. Y les decía, les tengo que mostrar cómo podemos nosotros desarrollar más justicia. Porque partimos y quedamos en esto, de que mientras más justicia hay en nuestra vida, hay más luz en nuestra vida. Quedamos en eso. Ahora, el concepto de justicia es bien ambiguo. Si tú le preguntas a un abogado lo que es justicia, o le preguntas a un ecologista lo que es justicia, vas a tener explicaciones distintas. Permíteme que te muestre un par de cosas para que entiendas cómo es que el cielo entiende la justicia. La palabra dice que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Y esta no es una palabra pequeña, porque cuando Dios crea al hombre, lo crea justo. Adán podía caminar con Dios cada tarde y pasear por el huerto, no porque era su imagen, sino porque Adán era justo. ¿Entendió lo que acabo de decir? Cuando Dios veía a Adán, veía a alguien justo. Entonces todo lo que el Padre tenía era de Adán. Y no había diferencia entre cielos y tierra, porque lo que une cielos y tierra es la justicia. Por eso es que en Cristo se unió cielos y tierra, por su justicia. Donde Dios gobierna, ¿puede leerlo? Donde Dios gobierna, hay justicia. Ahora, aquí corremos el riesgo, vuelvo a decirlo, de querer interpretar justicia con palabras humanas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por ejemplo, no la voy a definir. Pablo la define. No voy a darme el trabajo de hacer algo que Pablo lo hizo como nadie, pero le doy ejemplos. Para Dios es justo que si hay una persona que tiene 5 talentos y hay una persona que tiene 1 talento, para Él es justo quitarle el único talento que tiene al segundo individuo, porque no lo multiplicó, y dárselo al que tiene más. A los ojos de cualquier marxista, naturalista, eso sería algo completamente injusto, pero para Dios es justo. Y dice que al que más tiene aún más se le dará, y al que menos tiene aún lo poco que tiene se le quitará. Eso es justo para Dios. Glup. Estaba equivocado Chávez. Entonces, ¿qué entiende el cielo por justicia? Ahora, yo voy a llegar en un momento a poder responder eso, y creo que el Espíritu va a ir más rápido y lo va a poder explicar, pero yo necesito explicarle algo para que usted pueda entender de qué estamos hablando. Si pueden ayudarme un poquito con la luz para que se pueda ver el cuadro sin la interferencia de las luces, unos minutos, me va a ayudar muchísimo. Era un cuadro demasiado grande para meter en una sola lámina, no la podía dividir, así que eso exige que las letras sean más pequeñas, lo lamento mucho. Entonces, mientras los hermanos me ayudan con la luz, empiezo a explicar este cuadro. Cuando yo veo la manera en que Dios conduce la historia,
me doy cuenta de que él trabajó en un proceso que, quiera o yo, sin importar el momento en el que nací, debo trabajar conmigo. ¿Me está siguiendo? ¿Está ahí? Cuando Dios crea al hombre, lo crea inocente. ¿Qué significa inocente? Él no tenía experiencia de lo que era lo malo, lo pecaminoso o las tinieblas. Lo crea inocente. Diga conmigo, inocente. Como el hombre es inocente, el gobierno es un gobierno directo de Dios. Dios mismo está gobernando a través de Adán. ¿Está conmigo? Justicia y juicio son el asiento de su trono. Si hay justicia plena, el gobierno de Dios es pleno. Cuando el hombre decide voluntariamente pecar, lo hace a través de algo bien básico. Muchísimas gracias. Lo hace a través de la desobediencia. La desobediencia pone al hombre en posición de injusticia. Escuche bien eso. Si sus hijos no entienden que desobedecer es injusticia, usted no está enseñándoles nada. El gran problema de la desobediencia es que donde hay desobediencia, Dios no puede obrar. Para que Dios pueda obrar, tiene que haber obediencia. ¿Qué es lo que desarrolla la obediencia? Justicia. ¿Qué es lo que provoca la injusticia o la desobediencia? Injusticia. Entonces, Adán pasa de esa etapa de inocencia a la etapa de la conciencia. Su conciencia se despierta. ¿Qué pasaba? Antes de pecar, Adán no necesitaba usar su conciencia. ¿Sabes cuál era la conciencia de Adán antes de pecar? El Espíritu Santo. Pero en el momento en que él peca, se desconecta del Espíritu Santo y tiene que activarse una brújula interna. La conciencia se activa en el momento que Adán muerde el fruto prohibido. ¡Ping! Se prendió la conciencia. Por eso es que él se asusta, se esconde y se hace unas hojas de higuera. ¿Quién lo guió? Su conciencia, no Dios. Y qué terrible juez es la conciencia. La conciencia no tiene misericordia. Entonces, ya no hay un gobierno directo de Dios. Hay un gobierno que llamaríamos propio o individual. Por eso es que Caín se siente con la libertad de matar a otro hombre y no le importa. ¿Por qué? Porque la justicia es hacer lo que a mí me parece. Ya no es lo que Dios quiere, es lo que a mí me parece. Yo gobierno según mis propios deseos. Ese es el gobierno de la conciencia. Pero Dios se acuerda de su pueblo y en cada etapa Él da algo que siga conectándolo con el hombre. Pero no era suficiente para hacerlo justo. Por lo tanto, Dios no podía establecer su trono otra vez. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? ¿Estamos ahí? Listo. Luego aparece Babel. Y lo que ustedes tienen en Babel es algo que se llama gobierno humano o colectivo. Ahí aparece la democracia. La democracia no la inventaron los griegos, la inventaron los babilonios. Los griegos le pusieron el nombre, pero la institución democrática fue creada por los babilonios. ¿Qué es Babel? Es básicamente el gobierno humano. Aparece un hombre llamado Nimrod. Nimrod es un guerrero temible que ejerce poder y gobierno a la fuerza. Entramos al gobierno de los más fuertes, de los más astutos, de los más corruptos, de los más vivos. Entramos al gobierno de Babel.
y Dios lo permite. Porque esta tierra necesita ser gobernada. No la gobierna Dios, ahora la gobiernan los hombres. ¿Qué se genera ahí? Injusticia social, mala distribución de la riqueza. Oye, parecería que estamos viviendo en Babel. Sí, literalmente seguimos viviendo bajo el gobierno de Babel. Luego Dios, en un momento con otro gráfico van a ver cómo hace un corte él, se separa de todas las naciones de la tierra y escoge a un hombre para levantarse un hombre entre ellos. Escoge a Abraham. Y aparece lo que se llama la promesa. Un día vendrá, retomamos la promesa de Génesis 3, un día vendrá, el deseado de las naciones. Y este hombre es tan impresionante, ¿verdad? Este hombre, Abraham, dice el texto, y salió y se fue. Esa es la mayor declaración del juicio de Dios contra esa generación. Abraham salió de Caldea, salió del sistema de Babel, salió. El gobierno de Dios pasa de ser el gobierno sobre toda la gente a ser el gobierno sobre una familia. Dios está sobre la casa de Abraham y su descendencia, ¿correcto? ¿Qué pasa con el mundo? El mundo se está cayendo a pedazos. Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Aparece Moisés y con Moisés viene por primera vez lo que es el gobierno de Dios a través de una ley. Escrito está, no harás esto, no harás esto, no harás esto. La ley es básicamente la expresión escrita y visible del camino de la justicia. Haciendo esto vivirás. No robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Los caprichos de Dios, no. Son los requisitos mínimos para vivir en justicia. ¿Quién recibe la ley? El pueblo de la promesa. ¿Qué quería Dios con ellos? Quería gobernar en ellos. ¿Qué necesitaba Dios para poder gobernar en Israel? Que ellos sean listo. ¿Pudieron ser justos? No. ¿Obedecieron la ley? No. ¿Pudo gobernar Dios? No. ¿Qué hicieron los reyes que vinieron después? Usted conoce la historia, cada uno peor que el otro. Uno piensa de que va a llegar a ser justo por ser creyente, y el camino es opuesto. Uno llega a ser creyente por ser justo. Había un hombre llamado Cornelio, un hombre justo. ¿Era salvo? A ver, técnicamente no. ¿Qué hace Dios? Manda a su mejor apóstol del momento, the best one preacher, su mejor predicador, vete a la casa de un pagano. Quiero que sepas, Cornelio, que tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas por Dios. Dios establece su trono sobre la casa de Cornelio, toda su familia se convierte. No se convierten, escuche, para ser justos, se convierten porque eran justos. Por eso es que los fariseos no podían convertirse,
porque no eran justos. Viene Cristo y viene la iglesia. Y a través de la iglesia viene el gobierno de Dios por su Espíritu Santo. Eso se desata en el aposento alto. Es Dios gobernando a través de su Espíritu. Por eso tan elocuente y tan hermoso el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Ese debería ser el nombre correcto, ¿no? No Hechos de los Apóstoles. Ahí alguno le erró. Hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escogió a Pablo. Y el Espíritu Santo nos dijo. Y le pareció bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Es Dios gobernando. ¿Y qué hace la gente cuando el Espíritu Santo gobierna? Y todos los que tenían propiedades las vendían y traían todo el dinero a los pies de los apóstoles. Y todos aquellos tenían todas las cosas en común. Y no había gente sin alimento o pobre en la iglesia, porque todos eran Cuando la justicia de Dios se establece, todo el pueblo se beneficia. No había pobres, no había necesidades, repartían todo esto entre la gente. Lo hacían ¿por qué? Porque Dios literalmente había sentado su trono en ese lugar, justicia y juicio. No había viuda que no era atendida, ni huérfano que no estaba siendo educado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. No la iglesia, el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo llega a la etapa final, que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno directo de Dios, el mismo que tenía Adán. Ahora, Fernando, Sebastián Palermo, Andrés Bulacio, todos nacemos en este mundo en el tercer cuadrito. Nacemos bajo el gobierno humano. Jesús también nació ahí. Nací y mis papás tuvieron que ir a inscribirme a un registro civil. ¿Correcto? Mi esposa y yo ya éramos creyentes cuando nacieron nuestros hijos. Y aunque éramos creyentes, teníamos que llevarlos al registro civil para que les den su libreta de nacimiento. Tuvimos que inscribirlos acá o en el colegio o allá. ¿Por qué debería obedecer eso? Porque nacieron bajo el gobierno humano de los hombres. Ah, no, pero es que ellos están bajo la iglesia. Entonces la iglesia gobierna. ¿Tú crees que la iglesia gobierna ahora? Todos nacemos en una situación de caída. Todos nacemos siendo uno con el diablo. Diga yo no y está mintiendo. Todos nacimos con el pecado original en nuestra cara. David mismo lo dijo en el Salmo 51. Todos nacimos. Ninguno de nosotros nació salvo. ¿Me está siguiendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es doctrina básica, estimo que usted la conoce. Si no nací salvo, ¿cómo nací? Nací unido al príncipe de las tinieblas. Este gobierno que ustedes ven en las naciones de la tierra es un gobierno injusto. ¿Por qué? Porque el que está gobernando es el diablo y él no tiene nada de justicia. Ahora, vamos a suponer esto. Tú conociste al Señor hace 5 años. Yo hace 1 año. El que está allá hace 30 años.
Aún conociendo al Señor, yo todavía estoy bajo el gobierno humano. Jesús nació ahí. Él tiene, sus padres, que moverse a Belén para ser censados. Tiene que circuncidarse al 8º día. Debe ser formado y educado. La palabra dice que él crecía en sabiduría y en conocimiento, y no sabemos qué hizo desde los 12 a los 30. Se educó, se formó, trabajó, ayudó, fue carpintero. O sea, él tuvo que hacer lo que le correspondía por nacer bajo un gobierno humano. Tan tremendo es esto que cuando a Pablo lo abofetea el sumo sacerdote y él reacciona mal, a ti te abofeteará Dios. Y luego le dicen, pero es el sumo sacerdote el que te ha dado la bofetada y a quien tú le acabas de decir eso. Pablo va y se disculpa. ¿Cómo te puedes disculpar de él? Porque él es parte del gobierno humano. Entonces, yo debo, si ustedes se dan cuenta, aquí hubo una caída y otra caída y otra caída, muchas caídas. Yo, para poder llegar a expresar el gobierno de Dios hacia afuera, debo hacer el camino de regreso. Yo necesito aprender a obedecer las leyes de los hombres primero, para luego obedecer las leyes de Dios. Entonces, cuando el semáforo dice pare, debo parar. No digo, no, los profetas miramos otra cosa. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí se genera todo un proceso muy impresionante que yo lo explico, todo esto lo explico en un libro que se llama Hijos del Trueno, que publiqué hace mucho tiempo. Pero la gente no entiende que esto tiene que ver con la vida misma y no con dar escuelita dominical. La persona, como nace aquí, lo primero que me corresponde a mí como papá es enseñar a los niños a obedecer al gobierno humano, respetar a los mayores, a los maestros y a las normas externas. Hijo, dice no correr, te me quedas acá. Pero te me quedas acá, ¿por qué? Te me quedas acá. Las leyes no se explican. Entonces, ¿qué pasaba cuando mis niños eran pequeños? Y tengo una niña pequeña. Cuando llegábamos a un lugar donde no se puede hacer algo, simplemente era, no puedes hacer eso. Yo no debo sentarme y decirle, a ver, ven, te voy a explicar. Estamos en la casa de Dios. Y tú sabes, aquí hay angelitos. Y los angelitos se distraen cuando tú te mueves. Y se empiezan a chocar sus alitas y hacen mucho ruido. La ley no está diseñada para ser explicada, está diseñada para ser obedecida. Me quiero mover, no te puedes mover. Quiero ir al baño, no puedes ir al baño, ya fuiste hace un rato. Quieto, pero quieto, ¿qué? Silencio. Silencio, la próxima te llevo al baño. Yo. No fume. Está prohibido fumar acá porque es malo para la salud, porque están los fumadores pasivos que van a sentir. No, es no fume, punto. Estás en un avión, póngase el cinturón. Mira, a mí póngase el cinturón. Es que yo no quiero, póngase el cinturón. Es que no se va a caer el avión. Póngase el cinturón.
Y si no te lo pones, puede parar el avión y sacarte. Las leyes no son para ser entendidas, discutidas, son para... Llega el momento, yo me ubico con mis hijos con los ojos. ¿Y sabe qué? Era así desde que eran niños. Dígame cuántas veces los maltraté. ¿Que tomé cinturón? Sí, un par de veces. Era con los ojos. Su mamá con los ojos. Llegábamos a la casa, salude a sus abuelos, vaya a darles un beso. Llegábamos a la congregación, saluda a los hermanos. Hoy día tienes a los hijos. El pastor tiene que decirle, hola, pero vaya a saludar, pedazo de renacuajo, vaya a saludar allá, ¡pum! ¿Qué crees que es esto? ¿Por qué no saludaste a los pastores? Mis hijos, y algunos tienen más de 20, cada que estamos juntos llega gente, viene gente. Mi esposa estaba, ¿saludaste al hermano fulano? ¿Saludaste al hermano fulano? Sí, mamita, sí le saludé. ¿Cómo puedes estar verificando eso en un hijo de ese tamaño? ¿Qué tiene que ver con el saludar a alguien? No puedes honrar a Dios si tú no honras a los ancianos. No puedes honrar a Dios si no honras a los abuelos. No puedes honrar a Dios si no honras a la señora embarazada. No puedes honrar a Dios si no honras a las personas que están. No puedes honrar a Dios. No es así. Entonces, mira, cuando ya aprendemos lo que es estar bajo gobierno humano, recién paso a entrenar la conciencia. ¿Qué es esto? Entrenar la conciencia de los niños para que puedan percibir cuando hacen las actitudes malas, aún estando ellos solos, ser sensibles a la voz del Espíritu. No puedo entrenar, escúcheme, y la pedagogía miente en esto. No puedo entrenar la conciencia de una persona si no aprendió a obedecer la ley. ¿Qué es que funcionen por conciencia? Que sin necesidad de que haya ley, yo sepa hacer lo correcto. ¿Me explicó? Eso es ser gobernado por la conciencia. Y puede ser gobernado por una mala conciencia o una buena conciencia. Hay ambas cosas. ¿Qué está pasando hoy día? Hace algunos años, miles de niñas en las iglesias cantaban las canciones de Hannah Montana. Hasta que Disney soltó a Hannah Montana. Y ahí se manifestó todo el espíritu que había dentro de esta muchacha. Horrible persona. ¿Cómo es posible que yo hoy día, cuando me entero de las tonteras que hace esta mujer, me sienta ofendido, si yo como papá fui el que le compré la mochila con la imagen de Hannah Montana a mi hija? Discernimiento, cero. Sabiduría, ¿qué es eso? Perdón, ¿Sushi dijo sushi?
¿Me va a decir que una niña de 8 años podía comprarse una mochila con la imagen de Hannah Montana, una remera con la imagen de Hannah Montana? ¿Quién se las compró? Sus padres. Ay, sí, son tan lindas sus canciones. Sí, sigue cantando ahora. La capacidad de entrenar la conciencia de los niños está en relación directa con su capacidad de obedecer las leyes. Obviamente, todos los papás queremos que nuestros hijos se comporten en privado como vemos que se comportan delante de nuestros ojos. Pero hasta que llegue ese momento, la ley debe estar presente. ¿Me está siguiendo? Nuestra conciencia, cuando ha sido purificada por Dios, ¿sabe qué es lo que hace? Se convierte en una repetidora del Espíritu Santo. Nos dice, no, por ahí no es, por ahí sí, por allá no, por aquí sí, habla con esa persona, no hables con esa persona. Y si no puedo escuchar al Espíritu Santo porque todavía no entiendo su idioma, sí puedo entender mi conciencia. Pero si mi conciencia no fue entrenada por la ley, mi conciencia me va a decir cualquier disparate. ¿Me está siguiendo? Ahorita llego, ahora estoy con los niños, pero ahorita llegamos a los adultos. Cuando la gente ha sido entrenada en su conciencia, recién ahí puedo enseñar que hay siempre una línea límite hasta donde ellos pueden ir y debe haber siempre restricciones que limitan el comportamiento. ¿Qué quiero decir esto? Seré apóstol, seré profeta, seré lo que sea, pero tengo mi límite. Solo Dios no tiene límites. Yo debo saber reconocer a quién puedo ministrar y a quién no puedo ministrar, a quién puedo dar cobertura, a quién no puedo dar cobertura, a qué invitación puedo aceptar y a qué invitación no puedo aceptar. Ahora, si yo no he tenido las dos etapas anteriores, obedecer la ley y entrenar mi conciencia, tengo un pequeño problema si quiero vivir en esa etapa. Porque la ley me pone límites visuales, mi conciencia me pone límites que yo entiendo. De tal manera que aun cuando mi conciencia se calla, yo ya sé reconocer límites. Ejemplo, los que manejan mucho tiempo carro, no necesitan ver la velocidad, ¿sí? En el velocímetro del carro, le pueden decir, me parece que estás yendo muy rápido. ¿Por qué? Porque al manejar yo tantos años ya tengo una percepción de lo que es la velocidad. Y aunque no dice 100, 120, 130 kilómetros, yo me doy cuenta que estamos yendo muy rápido, bájala. Mi experiencia me hace determinar que estamos yendo muy rápido. Cuando la gente ha caminado estos 3 pasos, escúcheme, estos 3 pasos, es cuando la gente está lista para ser salva. La salvación entra como anillo al dedo sin forzar nada. La gente que ha tenido hogares disciplinados es la gente que más fácil se convierte. Simple. Culturalmente se los preparó para poder recibir al Señor más tarde. Ay, pastor, es que yo no puedo forzar a que mi hijo conozca al Señor. Mi hermana, no le pudiste forzar a que haga la tarea, lo vas a forzar a que vaya a Cristo. Pero si tú hubieras hecho la tarea correctamente, la conversión de tu hijo en 99% dependía de ti, en él solo el 1%. Porque todo su proceso lo hubiera preparado para ese momento. Entonces tú tienes en la congre un pastor predicando y tienes a un niño echado en las sillas jugando con un iPad. ¿Tú puedes hacer eso en una misa? ¿Puedes hacer eso en una obra de teatro? ¿Puedes hacer eso en una cita con el presidente? ¿Puedes hacer eso en un agasajo? ¿Puedes hacer eso en un cumpleaños? ¿Por qué lo permites aquí?
Y luego queremos que cuando el Espíritu de Dios descienda, ellos empiecen a profetizar en lenguas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa hoy día? Terminar la escala. La promesa viene, ¿qué es la promesa? Infundir a los niños la verdad de que ellos han sido llamados para pertenecer a Dios. Ellos son diferentes, son su pueblo. Tú has nacido en un hogar cristiano. Tú has nacido de padres que temen al Señor. ¿Sabes que yo quiero ir a celebrar Halloween? No vas a celebrar Halloween porque tú eres distinto. Y como ya aprendió a obedecerme, mi no es no, mi sí es sí. Ahora, en esta etapa, yo puedo ya sentarme con él y decirle, te voy a explicar por qué no vamos a celebrar Halloween. ¿Por qué? Porque ha aprendido a obedecer la ley, porque sabe moverse en su conciencia y sabe reconocer que hay límites. Entonces yo le digo, te voy a contar cómo nace el Halloween para que tú me entiendas. ¿Y sabes qué? Me entiende. Porque cuando hablamos de promesa, el mérito de la promesa es que pueda ser creído. ¿Cómo puedo creer algo si no lo entiendo? Y ahí es cuando yo puedo hablar de la promesa. Tú eres diferente. Entonces nosotros hicimos todo un proceso muy, muy largo. Yo lo he contado en varios videos. En nuestra casa no van a entrar armas. Listo, no van a entrar armas. En mi casa no se matan animales. Tenemos respeto por la vida. Le regalaron una pistolita a tu hijito. A la basura. Fuera. Nunca mi hijo tuvo un revólver, nunca tuvo ni de plástico ni de goma, no lo tuvo. ¿Por qué? Porque la vida humana es valiosa para Dios. Pero ¿qué tiene de malo? Sí, se hacían pistolitas con los huesos de jugaban. Sí, está bien, no puedo evitarlo. Pero sabes que no voy a fomentar un espíritu de violencia. Entonces, eso era parte de lo que Dios nos dijo a nosotros no hacer. Si usted no se lo dijo, tranquilo, ¿estamos de acuerdo? Lo propio pasaba con una cantidad de cosas. Ahora, no es fácil porque hay toda una presión social, ¿verdad? Los abuelos, los tíos, los primitos, todos tienen sus pistolas. Pero cuando están en la etapa de entender, recién se les explicará, pero cuando están en la etapa de obedecer, ellos deberán obedecer. ¿Tú le quieres convencer a un niño que es profeta de Dios cuando no sabe ni siquiera hacer su habitación? ¿Te quieres decir que es un profeta de Dios, que Dios lo va a llevar a las naciones cuando ni siquiera hace las tareas que debe hacer correctamente en el colegio? Estás quemando etapas. ¿No respeta a sus abuelos si tú le estás diciendo que él es Josías? ¿Que a los 8 años fue rey? ¿Rey de qué? ¿De San Desorden? ¿De qué me estás hablando? Entonces, y se los digo acá, delante de ustedes, delante del Señor, delante de mi familia, yo nunca he llamado a mis hijos profetas, hasta hoy. No los veo todavía dignos de ese título. Llegará el momento. Pero cuando llegue el momento y le diga, tú eres ya un profeta de Dios, caerá como un peso tan grande sobre ellos que no podrán ser los mismos nunca más. Pero ¿qué haces tú? Lo agarra el niño, tú eres profeta de Dios. Has hecho eso, pedazo de sinvergüenza, vení para acá. Oye, está persiguiendo al profeta. ¿Y ahora quién eres tú, Jezabel? Ahí está Jezabel correteando al profeta. Pero es que es un profeta. No, no es un profeta, es un niño. Es un niño. No le hagas quemar etapas, enséñale a obedecer, enséñale a ser respetuoso. Cuando tira su envoltorio de chicles, dile, álzalo, pero álzalo. Nadie me vio, tú lo viste, y si te vio, tú lo viste, tú